Muy buen día para todos. Me complace estar en el día de hoy, poder transmitir con ustedes una videoconferencia titulada Colombia en el mercado de los cacaos especiales. Mi nombre es Jenny Rocío Navarrete, soy ingeniero agrónomo con especialización en pedagogía y aspirante a la especialización en extensión rural. Llevo 12 años trabajando en el sector rural en temas con café, cacao y aguacate. También trabajando como asesor en la parte de producción y comercialización y cuento con competencias laborales en la implementación de procesos de certificación de finca y manejo agronómico del cultivo de cacao. Bien, tenemos 3 temas interesantes para tocar en la videoconferencia del día de hoy. Uno de ellos está relacionado con la composición y la caracterización de la cadena del cacao en Colombia. El segundo, el sector del cacaos especiales y el tercero, el enfoque estratégico. Para comenzar, vamos a llamar una frase muy interesante. En un mercado saturado, no destacar es lo mismo que ser invisible. Eso es importante porque siempre como productores, como empresas, tenemos que mostrar quiénes somos, qué tenemos y hacia dónde vamos. Bueno, nuestro primer tema relacionado con la composición y caracterización de la cadena de Colombia en el sector cacautero nos indica que tenemos 5 eslabones importantes, desde los proveedores, la producción, comercialización, la industrialización y el mercado. Cada uno de ellos tiene una participación muy importante. Dentro de los proveedores, recordemos siempre que todo aquello que nosotros podemos adquirir, desde el material genético, insumos, agroinsumos, maquinaria, herramientas, equipos, incluso los insumos para la agroindustria del cacao, hacen parte de este eslabón. A través de ellos podemos obtener todos los recursos, incluso para poder llegar a implementarlos dentro de nuestra cadena, debemos adquirir o contar con inversiones, con créditos, financiaciones. Algunos de ellos pueden tomarse por proyectos, alianzas o convenios. El segundo eslabón, que es la parte de la producción, está ligado por 3 actores importantes, que son los pequeños, los medianos y grandes productores. Cada uno de ellos tiene una participación dentro de este mercado. En cuanto a la comercialización, actualmente se está comercializando el cacao grano en baba y el cacao grano fermentado. El cacao grano en baba está muy relacionado con los pequeños productores específicamente, debido a que no cuentan con la infraestructura necesaria en sus fincas para realizar los procesos de fermentación. Mientras que el cacao grano fermentado, pues en su gran mayoría, a pesar de que cuentan con unas instalaciones un poco rústicas, logran, ¿cierto?, en cierto modo, poder cumplir con este producto. Dentro de esta comercialización encontramos los intermediarios o asociaciones y cooperativas de productores quienes acopian el producto y luego es entregado a las grandes industrias. Pero también encontramos unas empresas locales, ¿sí? Pueden ser tiendas, pueden ser pequeños tostadores del grano, ¿sí?, que adquieren ciertas cantidades de manera de que ya van al proceso de industrialización. Aquí inicia nuestro cuarto eslabón, donde podemos resaltar los pequeños y medianos transformadores, aquellos que se dedican a la chocolatería artesanal, a la bombonería y a la confitería del chocolate. Y obviamente a las grandes industrias, que ya conocemos su gran mayoría, aquella que nos proveen los productos de la canasta familiar, como es el chocolate de mesa tradicional, lo que es ya el famoso Milo, Chocolisto, entre otros. Y por último, nuestro eslabón más importante es el mercado. Contamos con 2 mercados actuales, que es el mercado exterior y el mercado local. En el mercado exterior contamos de que tenemos distribuidores y también contamos con chocolateros que se dedican a la parte de confitería, bombonería y un mercado específico denominado Bean to Bar. Y por último, en el mercado local, que es nuestra industria colombiana, pues encontramos los distribuidores y obviamente aquellos encargados de lo que tiene que ver con el manejo de los subproductos del cacao. Bien,
continuando con nuestro estudio de la cadena productiva, encontramos la caracterización de ella. Esta caracterización está relacionada en las familias cacaoteras que tiene Colombia, que actualmente son aproximadamente 65.000 familias, las cuales están distribuidas en 422 municipios de 27 departamentos del país. Y por ende, a este año, según las actualizaciones y las cifras sectoriales del Ministerio de Agricultura a marzo del 2021, Colombia tiene aproximadamente una producción de 63.000 toneladas, en lo cual el departamento del Tolima tiene una participación de 4.312. Esto se suma a un aumento de siembras y a un aumento en la producción, lo cual nos quiere decir que actualmente cada uno de los productores cuenta con un promedio de 3 hectáreas de siembras de cacao. No obstante, este sector cacaotero ha incrementado, ¿sí?, el factor de empleabilidad, generando 167.000 empleos tanto directos e indirectos. Y por ende, en el mercado de las exportaciones ha tenido una creciente aproximadamente de 11.000 toneladas, siendo solamente 180 toneladas importadas del país peruano. Los datos más importantes que hay que tener en cuenta dentro del concepto de la cadena de cacao a nivel general es que el aumento, ¿sí?, de esta producción del año 2019 al año 2020 ha generado un 6%. Esto debido pues obviamente a dos aspectos importantes. La primera, las condiciones agroambientales que han hecho que la florescencia en el cultivo sea muy positiva, ¿sí?, y segundo, la relación del precio. En los 2 últimos años, el precio del cacao por kilo ha aumentado a 7.500 pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que ha generado una disponibilidad económica en los productores de manera de que puedan generar un capital de inversión a sus cultivos. Otro dato importante es la producción nacional de Colombia. Colombia tiene el primer productor, que es Santander, con una participación del 41% y seguido de Antioquia, seguido también de Arauca, Huila, Tolima y Nariño, siendo entre todos estos departamentos el 77% de la producción nacional. Y dentro de los mercados internacionales es importante destacar de que al existir un aumento en la producción, pues obviamente van a existir un aumento en las exportaciones, y también ha generado una apertura en nuevos mercados. Actualmente Colombia exporta el grano de cacao a México, Italia, Bélgica, Holanda, Argentina, Estados Unidos y Malasia. Recordemos que nuestro cacao colombiano, el 95% de él corresponde a cacao fino de aroma, y esto ha sido ratificado por la Organización Internacional de Cacao desde el año 2019. Esto es una gran oportunidad, de manera de que todos los productores cacaoteros colombianos puedan participar, ¿sí?, y puedan mejorar para poder sostenerse en estos mercados. Además, encontramos unos diferentes desafíos en la cadena, que pues obviamente hay que asumirlos de la mano con diferentes instituciones, organizaciones estatales, ya sea Agrosavia, SENA, ICA, Fede Cacao, el Fondo Nacional Cacautero, el Fondo de Estabilización de Precios, el Consejo Nacional Cacautero, entre otras. Estos desafíos están relacionados, obviamente, que desde la producción hay que empezar a mejorar los cultivos dentro del manejo agronómico, incrementar obviamente esa productividad, pero para ello hay que hacer una renovación de cacaotales envejecidos y también especialmente estandarizar la calidad del grano. Dentro de la parte de transformación, es muy importante manejar los procesos de cosecha y post cosecha, específicamente generar unos protocolos de fermentación que me permitan a mí lograr lo que hemos dicho inicialmente, estandarizar la calidad del grano. Y si bien en la parte de comercialización, entonces hay que impulsar, ¿sí?, a través del gremio asociativo la entrega del producto en volumen,
también manejando la calidad y obviamente manejando un plan de producción que permita sostenerse en los diferentes mercados. Además, es muy importante tener en cuenta que actualmente Colombia tiene asociaciones y cooperativas de productores que exportan, ¿sí? Este grano de cacao es importante generar estrategias que estas asociaciones puedan cumplir con esos criterios de exportación. Y por último, dentro del desafío más grande que tenemos nosotros es aumentar el consumo interno y aumentar el consumo y la demanda internacional. Dentro de todas las opciones que tenemos para poder nosotros mejorar, ¿sí?, la cadena productiva y empezar desde el eslabón, desde la producción hasta llegar al mercado, tenemos que tener en cuenta 4 acciones importantes, desde la investigación e innovación en todo el proceso y desarrollo de material genético, manejo de cultivo, aplicación de buenas prácticas, ¿sí? También tenemos en cuenta una acción muy importante que es la trazabilidad e inocuidad. Esto está muy relacionado con el contenido de cadmio que hay en el grano de cacao. Por eso es importante generar prácticas que me permitan mejorar la calidad del grano y sobre todo disminuir los riesgos de contaminación. Y las estrategias comerciales es obviamente que tenemos que impulsar nuestro grano, posicionarnos en el mercado y sobre todo generar un impacto positivo para que esto genere un aumento en la demanda. Y por último, contar con un eje transversal donde podamos nosotros adquirir información actualizada, confiable y verídica para poder asimismo establecer todas las acciones necesarias que se deben tomar dentro del sector cacao. Bueno, ya hemos analizado la composición de la cadena del cacao en Colombia. Como ustedes pudieron darse cuenta, son grandes aspectos que se tienen en cuenta, pero hay algo muy importante que hay que resaltar. ¿De qué manera es que Colombia entra dentro del sector de cacaos especiales? Pues bien, vamos a verlo en este momento. Para poder comenzar, algunos de ustedes tienen muy claro lo que es un cacao especial. Pues un cacao especial es simple y llanamente un segmento de mercado específico que está reconocido a nivel mundial. 2, el cacao especial se reconoce por unos atributos que obviamente son consistentes y verificables, que esto hacen parte del manejo de la post cosecha, el origen, la trazabilidad, las certificaciones que se adquieren para poder hacer que el grano entre a los diferentes mercados y por último la calidad física y sensorial. Y por tercer concepto importante tenerlo en cuenta para definir un cacao especial es que tiene un componente diferenciador que no necesariamente está relacionada con las propiedades organolépticas, sino que está relacionado con otros aspectos que vamos a ver a continuación. Bien, esas características de los cacaos especiales están relacionadas con los atributos, como decíamos inicialmente, la calidad física y la calidad sensorial, basados en el tamaño, color del grano, el aspecto que presenta el grano y obviamente el sabor y aroma. Dentro de los factores determinantes que hacen que el cacao sea especial, pues contamos con las labores de cosecha, el manejo del cacao en baba, la fermentación, el secado y el almacenamiento. Pero también los cacaos especiales cuentan con unos aspectos especiales que están ligados dentro del contexto ambiental, social y las certificaciones de aprobación. Muy bien. Cuando hablamos de cacaos especiales, tenemos que hablar de 3 categorías grandes. En la primera categoría estamos hablando del cacao premium de origen y que obviamente esto se relaciona donde el cacao se ha originado dentro de una zona o lugar y que obviamente tiene unos aspectos especiales o unas condiciones especiales que hacen que este grano sea diferente. Ello hace parte de lo que es la denominación de origen, la ubicación geográfica o los cacaos de hacienda o finca. También encontramos la categoría de los cacaos finos de aroma, donde actualmente Colombia hace parte. Y
por último encontramos en la categoría del cacao de producción sostenible, que este aquí hace parte de lo que son los cacaos ambientales, es decir, que están denominados por una certificación ambiental, por una certificación social, que hacen parte de las comunidades afrocolombianas, étnicas, entre otras. Bien, dentro de este factor es importante tener en cuenta que ha generado en el mercado actual. Existen unas tendencias de consumo de cacaos especiales que han aumentado no solo la producción, sino la implementación de técnicas que permitan llegar a ser un cacao especial. Primero, que actualmente ha aumentado el consumo del chocolate gourmet, saludable y de origen. Y esto tiene relación obviamente de que si un grano de cacao lleva una certificación orgánica, pues está dando claramente de que es un producto que se ha manejado con todas las condiciones ambientales, agroecológicas necesarias para que sea un grano de cacao orgánico. El segundo aspecto importante es el aumento del consumo de chocolate artesanal. Entre los aspectos importantes es la calidad y los atributos. Esto, la parte artesanal está relacionada de la manera en cómo los chocolateros o pequeños transformadores, ¿sí?, preparan el chocolate de mesa específicamente desde el grano y haciendo un proceso artesanal que no se pierda, ¿sí?, que no se pierda ese sabor, esa calidad, que se conserve y que obviamente pues no tiene componentes adicionales como los chocolates comerciales. Y por último, un mercado que ha venido creciendo paulatinamente, es el famoso bean to bar, que quiere decir del grano a la barra. Esto ha generado unas grandes oportunidades, especialmente para Ecuador, Perú, Colombia y República Dominicana, ya que entre los 4 países ponen el 32% de la cuota mundial de cacao fino y aroma. Esto indica, ¿sí?, que Colombia no solamente puede ser un productor, ¿sí?, y exportador del cacao fino y aroma, sino que al implementar todas las estrategias puede llegar a posicionarse dentro de los cacaos especiales. De esta manera hay que tener en cuenta que para llegar allá a ese punto se va a destacar mucho lo que es el origen, ¿cierto? Ya que por ejemplo en el caso de nosotros aquí en Colombia, el cacao fino de sabor y aroma cuenta con unos atributos muy especiales, ¿cierto?, ligados dentro de la calidad y sobre todo de las condiciones locales donde se origina. También se tiene muy en cuenta en este aspecto de los cacaos especiales la variedad. Algunos países como lo que es Ecuador, Perú y Colombia cuentan con complejos nacionales o selecciones regionales que precisamente se han venido, ¿sí?, estudiando y además de ello implementando en las unidades productivas agrícolas de manera de que se pueda generar un cultivo que ya lleve dentro de sus características genéticas la calidad, pero que a través de los procesos se vaya implementando y se mantenga esta calidad. Además de ello, hay que tener en cuenta que aquí influye mucho la parte de manejo y la calidad, aplicando las buenas prácticas, ¿cierto? De manera de que esas buenas prácticas no sea el repetitivo en muchas fincas, sino de qué manera puedo hacer yo que este producto o con mi grano de cacao me demuestre la calidad que realmente digo que tiene. Y sobre todo hay algo que destaca mucho dentro de las oportunidades que tiene Colombia en los cacaos especiales, es la relevancia. No olvidemos que día a día las comunidades han venido destacándose por algún criterio especial. Por eso es que los cacaos que tienen esa denominación étnica, afrocolombiana, que ya lo habíamos mencionado inicialmente, o incluso aquellos cultivos de cacao que se han venido trabajando y que hacen parte de algunos ecosistemas importantes del país y que por ende no es solamente un cultivo, sino que es un componente de los sistemas ambientales. Esa relevancia también hace parte de que Colombia se sitúe dentro de los cacaos especiales.
Por ello, es muy importante tener en cuenta los enfoques estratégicos que nosotros tenemos que desarrollar, y son más que todo 3 importantes. El componente productivo es el primero de ellos, donde siempre tengamos en cuenta que hay que aumentar la productividad y hay que mejorar la calidad del grano. De esta manera, haciendo de que debemos fortalecer las capacidades técnicas, es decir, la capacitación de los productores es un pilar fundamental, donde es adquirir técnicas, tecnologías, herramientas, apropiación del conocimiento, y de manera de que todo aquello que estén haciendo en su cultivo se vea reflejado en términos de producción y calidad del grano. Y lo otro, implementar centros de beneficio, ya sea de manera individual o colectiva, para poder asimismo estandarizar la calidad del grano. El segundo enfoque está relacionado con el fortalecimiento organizacional, de manera de que este componente organizacional, ¿sí?, se va hacia 2 objetivos. El primero de ellos es en mejorar las capacidades empresariales y de negociación para enfrentar los diferentes retos que nos ofrecen las dinámicas comerciales. Eso está muy relacionado en que ya no podemos, ¿sí?, quedarnos siempre en presentar una muestra, sino que también tenemos que saber realizar un plan de producción, un plan de ofertas, ser claros en qué producto tenemos, cómo lo clasificamos y cómo lo vamos a ofrecer, ¿cierto? Y el otro aspecto está relacionado con la realización de las prácticas que permitan el aseguramiento de la calidad para generar herramientas competitivas. Entonces, esto nos lleva a 3 planes o aspectos que se deben implementar o se deben desarrollar en cada una de las organizaciones. El primero, obviamente, participar activamente en ruedas de negocios, eventos feriales, entre otros, de manera de que permitan que los productores puedan relacionarse con ese comprador, con ese cliente, saber qué quieren, saber qué es lo que les gusta, cómo quieren el producto, ¿sí? Y de esa manera, así poder generar un acercamiento. No es que yo voy a vender lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Yo voy a vender lo que el mercado me está pidiendo, ¿sí? Y bajo esa condición es que tengo que adaptarme a esas características, esos requerimientos del mercado actual. Otro punto que hay que tener en cuenta dentro del complejo organizacional es las certificaciones. Existen obviamente las posibilidades de certificar finca directamente, ya es en este caso es con el ICA, ¿sí?, pero también se puede certificar la organización, y para ello existen diferentes certificaciones que cada una cumplen un objetivo especial y me da una denominación al grano. Y por último, es importante de que los productores a nivel organizacional crean un plan de negocios para tener obviamente una misión, una visión, unos planes estratégicos, unos objetivos para poder llegar y posicionarse en el mercado. Y por último, tenemos el fortalecimiento de la calidad y la promoción y la articulación con el mercado. Esto es de qué manera, cómo se va a articular, ¿sí?, todo este proceso para asimismo tener un reconocimiento en el mercado de cacaos especiales dentro del mercado internacional. Es importante tener en cuenta que, como lo decíamos inicialmente, hay que tener un contacto directo con ese comprador. Por lo tanto, es necesario lo que se dice necesario, fortalecer las capacidades técnicas, productivas y empresariales de todos los productores, y con ello empezar a incluir actores en la cadena, en lo que tiene que ver con la parte de catación, ¿cierto?, lo que es preparación, en todos los términos de manejo y transformación del grano de cacao, de manera de que asimismo, ¿cierto?, exista un proceso para ese mejoramiento, y en especial trabajar en pro de la calidad sensorial y física del grano que pueda posicionarse en el mercado internacional. Bien, pues espero que esta videoconferencia sea muy productiva para ustedes. De todas maneras, cualquier información, cualquier consulta o duda que tengan, pueden comunicarse a través de mi correo electrónico ynavarretep@sena.edu.co. Muchas gracias.